Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y estamos en la lección 2.1 de este maravilloso curso para maestros de niños. Y estábamos hablando en la clase anterior acerca de las características y precauciones que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo para que puedan lograr grandes metas. Una de las características que mencionamos es la salud espiritual. Recuerde, se debe tener salud espiritual para que puedan lograr grandes metas, una buena relación con Dios y con las demás personas. Pero otra de las características que debe tener este grupo y el líder es que el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. Sabemos que todos somos pecadores, dice la Biblia, pero la práctica del pecado, mi amado hermano, no deja avanzar el ministerio. ¿Por qué no debe practicar el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado en el líder cristiano afecta su vida, su familia y su ministerio. Si recordamos la historia de David, cuando él pecó con Betsabé, nos damos cuenta cómo toda su familia se trastornó. ¿Por qué? Porque David no le bastó con llegarse a una mujer casada, con cometer este tipo de pecado de adulterio, porque se llegó una mujer casada con el hombre llamado Urías, pero sino que fue cómplice y mandó a matar a aquel hombre. Y tú sabes lo que pasó, según el profeta Natán le profetizó, la casa de David fue trastornada al punto de que Amnón violó a Tamar. Eran los dos hijos de David, pero de diferentes madres. Amnón violó a Tamar, y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 19. Absalón durmió con las concubinas de David, que era su padre, en 1 de Samuel 16, 21. Y Seba, hijo de Bicri, se sublevó y quiso quitarle el reino. ¿Sabes, mi amado hermano, que el pecado en el líder cristiano puede afectar tu familia, tu ministerio, y también puede hacer que pierdas la autoridad sobre el ministerio, la autoridad sobre tu casa? Dios quiere que mantengas una vida íntegra con Dios para que puedas lograr grandes metas, porque el pecado en el líder cristiano puede traer serias consecuencias en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Pero por otra parte, el pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios. Si recordamos lo que dice en 2 de Samuel capítulo 24 del 1 a 2, dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David para que hiciese un censo. Pero en 1 de Crónicas 21 del 1 al 17 comienza diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese un censo en Israel. Todo parece indicar que en aquel tiempo tanto tenía problemas el pueblo como David se enalteció. David, después que pasó tanto trabajo para ocupar el trono, después que había sido ungido como rey, pasó tanto trabajo, en estos momentos se enalteció y le dijo a Joab: cénsame el pueblo para saber cuántos están conmigo. ¿Y sabes por qué este hecho de censar el pueblo fue tan abominable delante de Jehová? Porque ya Dios le había dicho a Abraham en el libro de Génesis: mira las estrellas del cielo si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y sabes lo que sucedió por David cometer este pecado, que aparentemente fue algo tan simple, porque simplemente mandó a contar al pueblo? Murió una gran cantidad de personas de la congregación. Dice la Biblia que Natán le dijo: escoge para ti o 3 días huir de tus enemigos, o 3 meses de hambre, o que la peste de Dios venga sobre la tierra. Y David dijo: prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque las misericordias de Dios son muchas. Y fue cuando murió una gran cantidad de la congregación. Y tal vez usted dirá como maestro: no, pero en estos días no sucede eso. Las personas, Dios no está mandando, este no es el método que Dios utiliza en estos días, de mandar a matar, de que mueran las personas. Pero ¿qué tal, mi hermano, cuando las personas mueren espiritualmente y se apartan de la iglesia, y muere una gran cantidad de personas que se convierten hoy y mañana se apartan? ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay este pecado que parece tan sencillo en la directiva, en el líder, en el liderazgo de la iglesia. El pecado de orgullo, puede ser el pecado de enaltecimiento, o otros pecados que hacen apartar a la congregación. Y muchos hermanos dicen: no, porque me miró mal, el líder me miró mal, y el pastor me miró mal, y la pastora me miraba la ropa tal vez, o me dijo algo que no me agradaba.
¿verdad? ¿Y qué tal cuando mueren las personas espiritualmente por el pecado que hay tanto en el líder como en el pueblo de Dios? Pero si seguimos leyendo, el pecado en un cristiano, otra de las características que debe tener es que no debe practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en un cristiano afecta la visión del grupo. Si recordamos la historia de Acán, ¿qué sucedió con Acán? Ya Israel había conquistado a Jericó, como Dios le había dicho. Le habían dado 6 vueltas. Al séptimo día sonaron la bocina y todo fue una maravilla cuando conquistaron a Jericó, que para ellos era tan difícil. Pero Dios le había dicho: no tomen del anatema, no tomen de lo que hay allí, porque todo eso que hay allí es maldito. El oro, la plata, la apartan para Jehová, pero no tomen nada de lo que hay allí porque es maldito. Y qué triste, mi amado hermano, que cuando ellos fueron a conquistar a Ai, que era la segunda tierra que le tocaba conquistar, ellos fueron muy confiados porque era un territorio chiquito, pequeño, talmente parece como dice la Biblia. ¿Y qué sucedió? Que tuvieron que salir huyendo delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque había pecado. Dios le dijo a Josué: reúne el pueblo. Y fue cuando encontraron que Acán había tomado un manto babilónico muy lindo, lo codició, lo tomó y lo escondió. Y Acán había tomado algunas cosas de la conquista de Jericó y lo había escondido, cosa que Dios había dicho que era maldito, que no lo podían tomar porque era maldito. Entonces, esa visión que ellos tenían de conquistar a Ai, esa visión que ellos tenían de acabar con ellos y tomar la tierra en posesión en tampoco, sin hacer mucho esfuerzo, fue borrada. Esa visión que yo tenía fue interrumpida porque había uno en el grupo llamado Acán que había cometido ese pecado. Pero qué tal, mi amado hermano, si leemos en Malaquías, cuando nos damos cuenta en Malaquías, también nos damos cuenta cómo el pecado en la directiva de un grupo o en la iglesia interrumpe el plan y las promesas de Dios. En tiempos de Malaquías ya Ageo y Zacarías habían profetizado bendiciones sobre el pueblo de Israel. Pero sin embargo, a pesar de que Dios lo había bendecido regresando nuevamente a su tierra, a pesar de que aparentemente todo el culto estaba organizado, ellos le estaban ofreciendo lo peor a Dios, lo peor de los animales. Ustedes saben que cuando se sacrificaban animales en aquellos tiempos, una parte se quemaba al fuego, pero otra parte se comía en el templo. Y nos damos cuenta cómo en el capítulo 1 de Malaquías aparece una controversia de Dios, entre Dios y el pueblo, entre Dios y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban ofreciendo animales ciegos, animales enfermos en el sacrificio que ofrecían a Dios. Pero más que eso, las ofrendas de los levitas no se estaban dando, no se estaba aportando ni el diezmo ni las ofrendas a los levitas. Y es por eso que el libro de Malaquías comienza con una controversia y Dios le dice al pueblo: me ofreces animal cojo o enfermo, ciego, ofréceselo a tu príncipe a ver si lo acepta. Si ustedes creen que yo soy el gran rey, ¿por qué me ofrecen lo peor? Y muchas veces ahí está el problema, mi amado hermano, en que la directiva no le ofrece lo mejor a Dios. El líder no le ofrece lo mejor a Dios. En aquel tiempo eran ofrendas, eran animales, era el diezmo, pero en estos tiempos es nuestro tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de leer la Biblia, ese tiempo de orar. Tal vez tú como líder, como maestro, lo estás perdiendo y no lo estás dedicando a Dios. Y Dios siempre dice: si yo soy el gran rey, esa palabra se aplica a ti y a mí en esta hora. Si Él es el gran rey, ¿por qué no le ofreces lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu trabajo en su obra, lo mejor de la oración, lo mejor de la lectura de la Biblia? Dios quiere que le ofrezcan lo mejor. Por tanto, mi amado hermano, Dios quiere que aprenda estas cosas. El líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en el líder del grupo, en el líder cristiano, afecta su vida, su familia y su ministerio, así como se afectó la familia de David cuando él cometió el pecado con Betsabé. El pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios, como murió aquella gran mortandad
cuando David censó al pueblo. El pecado en un cristiano afecta la visión del grupo. Tal vez tú tienes muchas ideas de conquistar a una gran cantidad de niños o una gran cantidad de hermanos para tu iglesia. Tal vez tú tienes la idea de conquistar a un pueblo, pero cuidado, manténgase en oración, orando como líder, orando en su grupo, en su equipo de trabajo. Mantenga los días de oración en la semana, los días de lectura de la palabra, y manténgase íntegro delante del Señor para que esa visión que tiene de conquistar a las almas sea hecha una realidad. Esa visión que tiene de que los niños permanezcan en la iglesia, de conquistar a la familia y a los niños para Cristo, que se haga una realidad, porque usted viva y deseche todo lo que a Dios no le agrada. Es decir, como Acán que tomó para sí lo que era maldito, Dios quiere que usted deseche todo lo que le está quitando la bendición para que pueda lograr grandes metas y puedas conquistar a muchos niños para Cristo. Por último, el pecado en la directiva de un grupo, una iglesia, interrumpe el plan y las promesas de Dios. Así como en Malaquía el pueblo le estaba ofreciendo lo peor a Dios, Dios quiere que usted en estos tiempos le ofrezca lo mejor, que le ofrezca lo mejor de tu tiempo. Ofrécele lo mejor de la lectura de la Biblia. Ofrécele lo mejor a Dios de la dedicación al ministerio, de la visitación a esos niños que están esperando por ti, esa visitación a las familias que están esperando por ti. Dios quiere que le ofrezca lo mejor como el gran rey que Él es, para que puedas lograr grandes metas y no solamente puedas ganar a muchos niños para Cristo, sino que también puedas conquistar a muchas familias para Cristo. Que Dios te bendiga y siempre lleve presente esta palabra, las características que debe tener o precauciones que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo para poder lograr grandes metas. En primer lugar, debe tener salud espiritual, y en segundo lugar, no debes practicar el pecado. Que Dios te bendiga y podamos ser hacedores de su palabra. Dios te bendiga.